Estimadas telespectadores, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta octava temporada del programa, internacional y online, estamos entrevistando a investigadores de universidades extranjeras que forman parte de la red de colaboración internacional de académicos de nuestra universidad. ¿Qué pasa si agregamos nitrógeno a algunas moléculas de algunos tipos celulares de nuestro organismo? ¿Qué tiene que ver con esto la lipidómica? ¿Qué tiene que ver la lipidómica con enfermedades neurodegenerativas? Para conversar sobre esto y otros aspectos, acompáñenos a conversar con el doctor Andrés Trochansky de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay. Acompáñenos a Más Conocimiento. Junto con saludar, en esta oportunidad tengo el agrado de presentar al doctor Andrés Trochansky. El doctor Trochansky es colaborador internacional del Centro de Investigación en Trombosis de la Universidad de Talca. Es profesor adjunto de Bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Uruguay. Es corresponsable científico del Laboratorio de Bioquímica Oxidativa de Lípidos en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina. Dentro de sus principales líneas de investigación destacan estudios de nitración enzimática y no enzimática de ácidos grasos insaturados, modulación de la actividad NADPH oxidasa tanto en macrófagos como en plaquetas, estudios de lipidómica en patologías neurodegenerativas. Dichas líneas de investigación le han permitido a la fecha lograr 46 artículos en revistas arbitradas, 11 capítulos de libro y 2 registros de patentes. Además, ha dirigido tesis de pre y posgrado, en donde se destacan 5 tesis de doctorado, una tesis de maestría y 2 orientaciones de postdoctorado. Estimados telespectadores, miles de moléculas y células participan en diferentes procesos bioquímicos en nuestro organismo. Entre ellos ácidos grasos, insaturados, nitración, fenómenos importantes allí, enzimas, que son unas proteínas especiales, algunas células como las plaquetas, el concepto de lipidómica en patología neurodegenerativa. Estos son algunos de los elementos que vamos a conocer al conversar con el profesor Andrés Trochansky, profesor de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Uruguay. El profesor Trochansky es un destacado investigador en bioquímica, es corresponsable científico del Laboratorio de Bioquímica Oxidativa de Lípidos en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de la República Uruguay. Ha publicado sobre 50 artículos científicos y también es coautor de varios capítulos de libros y autor o ostentor de 2 patentes de propiedad intelectual. Andrés, gracias por aceptar la invitación de Campus TV de nuestra universidad. Un placer, encantado de estar con ustedes. Bueno, yo creo que si bien es cierto, hay mucho que conversar de estas moléculas y células, antes creo que sería interesante para los telespectadores que nos contaras un poco de tu país, de tu ciudad. Por lo pronto, sé que es, del punto de vista del número de habitantes, es un país más pequeño que otros, ¿ya? Exacto. Del orden de los 3.500.000 de habitantes, algo por allí. ¿Montevideo cuántos tiene, aprox? Montevideo tiene alrededor del 50% de la población del país. Está un poco por encima de 1,5 millones de habitantes. Está sobre la costa, sobre el Río de la Plata, y como decía, concentra básicamente la mitad del país, siendo el país está dividido en 19 departamentos, siendo Montevideo el más pequeño de todos. Sin embargo, es el más poblado.
En superficie. Exactamente, Ya, en superficie. ya. Y aquí, donde tenemos el Parlamento y donde se concentran muchas de las actividades de nuestro Uruguay. Y de a poco vamos avanzando en distribuir diferentes actividades educativas con respecto a la salud, con respecto a la seguridad del país, etcétera, más hacia el interior para que sea un país un poco más amplio en todos los aspectos. Y, Andrés, y si pudiésemos, más allá de la academia, de lo que vamos a hablar luego, si alguien pasa por allí cerca de Uruguay y tú quisieras decirle, pero pase a Uruguay, ¿qué le nombrarías tú? Uno puede mencionar, recordar dónde van las estrellas, ¿ya? Sí, Punta del Este, ¿ah? Pero ese debe ser un lugar, bueno, es un lugar muy bonito, pero ¿qué más podría la gente visitar? Por suerte, Uruguay, a pesar de ser un país muy pequeño, es un país muy bello y tiene muchas cosas para hacer. No es solamente Punta del Este, que como tú bien lo decías, es un centro turístico del más alto nivel y donde se concentra, por lo pronto en verano, gran cantidad de visitantes del exterior que disfrutan de sus playas, etcétera, pero el país cuenta con una costa que va de este a oeste, que incluye el Océano Atlántico y el Río de la Plata. Tanto las playas del océano, las más agrestes como las más son de arenas muy finas, muy bellas, con un agua templada. Y en el Río de la Plata, por ejemplo Montevideo, que está sobre el Río de la Plata, tiene también playas muy bonitas donde la propia gente de Montevideo, pero ya cada vez más los turistas del extranjero vienen a visitarlas y a disfrutar de estas playas. Aquí son de agua salada y más hacia el oeste, ya juntándose cerca del río Uruguay. Después tenemos una gran actividad turística desde el punto de vista de lo agropecuario, de lo agroturístico, con muchas estancias y cabañas que hacen a los turistas disfrutar, por un lado, el campo, que es una de las principales fuentes económicas del país, pero también de disfrutar la comida, principalmente todo lo relacionado a la carne vacuna, ovina, con distintos cortes, con distintas formas de cocinarlo. Y bueno. Se dice que es una de allí están las mejores carnes de Sudamérica, ¿no? Sí, en la tríada Uruguay, Brasil, Argentina está la mejor carne, yo diría prácticamente del mundo. Cada uno con un corte distinto. En eso los uruguayos y los argentinos son como calcados, ¿ah? Tienen pachorra, ¿ah? Sí, pero cada uno tiene un corte diferente. Nosotros acá en Uruguay nos especializamos mucho, nuestro corte preferido es el asado, que es un corte con hueso, que nos gusta cocinarlos en la parrilla. En Uruguay se cocina, a diferencia de otros países, con leña, utilizando la brasa de la leña. Es muy común encontrar en cada una de las casas, tanto de Montevideo como del interior, como en los balnearios turísticos, que las casas tengan su parrillero para que la gente cocine su asado a leña, no a carbón como en otros países, lo cual también le da un gusto muy, muy especial a la carne. De una particularidad. Sí, sí. Andrés, vamos entrando de a poco en la academia. Háblame de tu universidad. Me contabas que hace poco estuvieron de aniversario. Sí. ¿Cuántos años? El sábado 18 de julio se cumplieron 171 años de la fundación de la Universidad de la República. Es una universidad muy importante desde el punto de vista de lo que es la coyuntura y de la vida diaria del Uruguay. Tiene 135.000 habitantes y una de las cosas que hoy hablábamos al principio es que en los últimos 10 años se han abierto
nuevos locales universitarios en el interior del país, ya que principalmente estaba concentrado en Montevideo. La Universidad de la República es, lo sé, es una universidad pública. ¿Es la única pública en el país o hay otras públicas? No, pública es la única. En Uruguay el acceso a la universidad es gratuito, más allá de que hay universidades privadas, la universidad es la única, sí, que brinda todo el espectro de carreras posibles en el Uruguay. ¿Y qué porcentaje aproximado de todos los estudiantes están en posgrado? Ya le hace doctorado o magíster, aproximadamente. Bueno, eso ha ido variando, ha ido creciendo según las áreas. En el Uruguay en los últimos 15, 20 años hay un aumento en la cantidad de estudiantes de posgrado, por ejemplo, en las áreas humanísticas, en el área humanística, en el área social, que antes no existían posgrados para ello. No. Y en el área científica hay alrededor hoy de entre 1.200 y 1.400 estudiantes de posgrado en el área científica. Esto en el Uruguay para el área, todas las ciencias, que incluyen las ciencias duras, las ciencias biológicas, la informática, la física, existe un programa que se llama el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, PDCIVA, ¿sí? Que hace un soporte fundamental para el desarrollo científico y que ha aportado mucho al progreso y a las capacidades científicas del Uruguay, y eso, por ejemplo, ha quedado demostrado ahora con este tema de la pandemia, donde la academia ha sido utilizada por parte del gobierno como forma de crear políticas para poder llevar adelante un buen manejo de la pandemia desde el punto de vista de la población general. Andrés, ¿y tu relación con la Universidad de Talca? ¿Es reciente? ¿Con quiénes te relacionas? ¿Cuáles son los vínculos? ¿Y qué tal han sido los resultados? ¿Hay productos, hay encuentros, hay paper, hay proyectos? Por suerte hay todo. Hay todo, qué bien, qué bien. Hay todo, sí, y cada vez hay más, y la verdad que es una interacción muy fructífera, muy amena, muy que se disfruta el tener este tipo de interacción. Hace alrededor de 4 o 5 años me contactó el profesor Eduardo Fuentes, de la Universidad de Talca. Ya vamos a hablar más adelante del tema, pero preguntándome sobre algunas cuestiones relacionadas a las plaquetas, porque nosotros en nuestro laboratorio estábamos trabajando sobre algunos fármacos que podrían tener acción antiplaquetaria, y a partir de allí comenzamos una interacción, una comunicación, que primero se comenzó con una visita al profesor Eduardo Fuentes a Uruguay para hacer algunos experimentos, y luego yo concurrí allá, ya hace como 4 años, también a hacer algunos experimentos y a dar un par de charlas, y a partir de allí se comenzaron a escribir proyectos de interacción entre los laboratorios de Uruguay y la Universidad de Talca. Vinieron estudiantes del Centro de Investigación en Trombosis, con el cual también tengo la colaboración y formo parte del Consejo Asesor Científico Internacional. Y varias veces han venido estudiantes de allí a hacer experimentos, estudiantes de grado, de posgrado, técnicos. El profesor Fuentes también ha venido. Bien, y yo he ido para allá también. Se ve que es una vinculación, una relación activa, ¿ya? Activa, sí, eso lo cual es muy bueno. Es recíproca, lo cual es bueno porque permite el intercambio. Siempre. ¿Qué hay de cierto? Se rumorea, no, eso de rumorea no, pero ¿qué hay de cierto? Que en relación con el profesor Fuentes, te habría adjudicado una estadía en 2 o 3 tiempos parcializados para estar en periodos en la Universidad de Talca, como en proceso de investigación. Sí, a mediados de este año, a mediados del año pasado, salió un llamado para hacer intercambio de profesores extranjeros para ir a dar clases de posgrado
en los cursos de posgrado ahí de la Universidad de Talca, y el profesor Fuentes me invitó, y yo con mucho gusto acepté, y presentamos la propuesta, y salió seleccionada. La primera estadía iba a ocurrir este año, Sí. por ahora está suspendida por las causas por todos conocidas, pero la disposición está para cuando se restablezcan las clases presenciales, etcétera, de ir para ahí. La verdad que Talca siempre, las 3 veces que he estado ahí, me recibió muy bien, he disfrutado mucho de la ciudad, he disfrutado mucho de la estadía en el laboratorio del Dr. Fuentes, en el centro de trombosis, y también ha sido muy gustosa la participación de los estudiantes que han venido acá. He participado también de 2 encuentros de presentación de resultados y de charlas de profesores de redes internacionales ahí en Talca, así que yo me siento muy a gusto y estoy con muchas ansias de poder ir a dar clase, que es algo que me gusta. Veo que llegas a la Universidad de Talca y al Centro de Investigación en Trombosis, así como a tu casa. Qué bien, qué bueno, Exacto. me alegro mucho, me alegro mucho. Exacto. Andrés, en términos un poquito más generales, ¿qué importancia le otorgas tú a las redes internacionales entre académicos de las universidades? ¿Crees que pasa a ser importante o daría lo mismo con o sin? No, para mí es fundamental. Sin establecer redes es imposible, primero, desarrollar un trabajo. Más allá de que en el área científica o académica en la que estamos insertos, las redes son fundamentales para generar conocimiento, para adquirir conocimiento y para transmitir conocimiento. En cualquier aspecto de la vida, generar redes es importante. Uno no puede aislarse. Y más en un mundo en el cual la información es súper importante y debe comunicarse de forma clara, concisa y entendible para todos. Entonces, generar interacciones con otros laboratorios, con otros profesores, con otras disciplinas, porque también el background, el conocimiento que, por ejemplo, tiene el doctor Fuentes es en un área específica de la hematología con las plaquetas, y yo tengo una visión de las plaquetas desde otro punto de vista. Entonces, conectar los dos pensamientos, los dos áreas de conocimiento, es lo que genera un producto aún mejor. Lo mismo a la hora de dar clases. Dar clases solamente de una perspectiva ceja mucho el conocimiento. Entonces, generar estas líneas, estas redes de conexión, permite generar conocimiento y dar clases de una mejor manera. Y creo que en eso ha sido fundamental, por ejemplo, en la colaboración con la Universidad de Talca, todos los trabajos que hasta ahora hemos publicado, si uno va a la literatura, son trabajos que combinan varias disciplinas, que van desde el área de la fisiología hasta la química pura. Por ejemplo, en un trabajo recientemente publicado, donde hemos trabajado en una parte más química. Entonces, eso nos nutre a los 2 laboratorios, y también como docente y como responsable del grupo, también nutre mucho a los estudiantes para sus formaciones. Qué bien. Doctor Trochanski, muy bien por este primer bloque de nuestra conversación. Realizaremos una breve pausa. Estimados telespectadores, espérenos allí, solo breves minutos. Estimados telespectadores, estamos conversando con el doctor Andrés Trochanski, profesor de bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Uruguay. Andrés, ahora en este segundo bloque vamos a conversar de tus investigaciones, ¿ya? Uh-huh. Y, por cierto, como ya algo hemos dicho, vamos a tratar de que fluya de una forma lo más entendible posible para las personas que no son bioquímicos, ni bioquímicos. ¿Okay? Algo vamos a hablar del óxido nítrico. Primero, cuéntame de su estructura, cómo se forma, para qué sirve, algo inicial, por favor. Muy bien. El óxido nítrico es un gas que se forma en nuestro organismo, que en su momento fue
denominado factor de relajación derivado del endotelio, un nombre muy largo, pero en realidad lo que nos está indicando es que forma parte del mecanismo por el cual las arterias, los vasos, pueden dilatarse, y que en el año 98 este descubrimiento de este gas que se forma dentro de nuestro organismo. Perdona que te interrumpa, pero Sí. ¿dónde se forma? ¿Se forma dentro de las células. Adentro de las células. Pero voy a decir, ¿de todas las células? ¿O? Bueno, en realidad, en la mayoría de las células sí, tienen que existir dentro de esas células lo que se llama enzima, o sea, es una proteína que la puede formar, que puede formar este gas como producto de una reacción, ¿sí? Y que según el tipo de célula de la que estamos hablando, es el tipo de proteína en enzima que es la que lo genera. Por ejemplo, hay una que se llama endotelial, que es la que participa en la vasorelajación de nuestras arterias. Hay otra que es neuronal, que participa, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, porque puede ser un neurotransmisor, también el óxido nítrico. Y hay otra que se genera en condiciones de procesos inflamatorios, que se llama inducible, porque se induce cuando aumenta su cantidad de esta proteína, cuando cuando se da un proceso inflamatorio. Y lo importante es que su descubrimiento, como que esta molécula, el óxido nítrico, es capaz de participar en los mecanismos de vasorelajación, fue parte del Premio Nobel de Medicina en el año 1998. Ah, mira, qué interesante. Y otra cosa importante es que... Interesante mencionar esos aspectos relevantes. Sí. Y otra cosa interesante es que, si bien tiene un rol fisiológico, también el óxido nítrico, la estimulación de la formación de óxido nítrico como vasodilatador, es parte de la base del mecanismo de acción del Viagra. Entonces, también eso forma parte de la diaria de nuestra sociedad hoy en día. Y también hay que destacar que también, si bien tiene efectos protectores, porque permite vasodilatar a las arterias y evitar que se formen eventos cardíacos, su producción excesiva lo transforma en algo dañino. Entonces también mantener sus concentraciones fisiológicas, algo importante. O sea, pueden haber situaciones en que aumente demasiado la concentración de óxido nítrico. Sí. Y eso está asociado a enfermedades, está asociado a ciertas condiciones para que eso ocurra. Sí, en condiciones de procesos inflamatorios crónicos, la cantidad de óxido nítrico se mantiene muy alta, que va más allá de responder al proceso inflamatorio inicial, y si esas concentraciones se mantienen muy altas durante mucho tiempo, con una cronicidad, eso puede resultar dañino para el organismo, o para algunos tipos celulares de algunos tejidos. Estamos hablando de una molécula que tiene que ver con nitrógeno, y sí, por otro lado quiero consultarte, porque yo sé que tú has estudiado en este tema, voy a decir, nitrado, le has incorporado nitrógeno en una cierta forma a los lípidos. Permíteme antes, Andrés, para nuestros telespectadores, decir que existen varios grupos de macromoléculas. Están las proteínas, están los carbohidratos, están los ácidos nucleicos, están los lípidos, ¿ya? Y en ese contexto de los lípidos, las grasas en general, y hay distintos tipos, por cierto, de grasa, pero en general los lípidos, tú puedes nitrar, agregarle el nitrógeno. ¿Cómo es eso de la nitración lipídica? Bueno, el proceso de nitración lipídica, que es algo que nosotros trabajamos en nuestro laboratorio en la Facultad de Medicina, tiene que ver con un proceso asociado, por ejemplo, a cuando nosotros nos alimentamos. Nuestros alimentos contienen, como tú bien lo dijiste, diferentes tipos de macromoléculas, entre ellos los lípidos, que son cadenas de carbono, un átomo de carbono, que puede tener lo que se llama saturados o insaturados, que mucha gente debe conocer porque también se habla muchas veces del consumo alto de grasas saturadas, que es dañino porque precursor, por ejemplo, de síndrome metabólico, y los ácidos grasos poliinsaturados, entre los que tenemos algunos que son muy beneficiosos, como los omega 3, que provienen de comer
pescado, y algunos otros que, como el ácido araquidónico, que se denomina omega 6. Lo que nosotros simulamos en nuestro laboratorio y que también lo hemos probado en sistemas animales es qué pasa cuando nosotros mezclamos en nuestro organismo a nivel estomacal esos ácidos grasos que tienen dobles enlaces, le decimos nosotros, que son un tipo especial de enlace carbono-carbono, y ciertos componentes de los alimentos que contienen nitritos. Sí. Interrumpo un segundo. Sí, no hay problema. Sé que es muy difícil para la gente que no está metido en esto de las moléculas imaginarse esto. Primero voy a decir que esto es a nivel más allá de lo microscópico, ¿ya? Sí. O sea, con el microscopio no podemos ver esto, no lo ves, ¿verdad? Vamos más allá. Entonces, cuando tú dices carbono-carbono, es que una molécula que es submicroscópica, que sería esta, por ejemplo, hay otro carbono acá, y entre ellas tienen que interactuar, ahí, ¿verdad? Ya, exacto, exacto. Pero, lo podemos modificar, explicitar así, un carbono, ¿ya? que es un C, con otro carbono, y acá puede haber una unión que sea una línea, que lo denominamos enlace simple, o dos líneas, que lo denominamos doble enlace. Ya. Si todos los enlaces son de una sola línea, se dice que es saturado. Ya. Si hay presencia de algún enlace que tenga dos líneas, es insaturado. Ese es el insaturado. Tiene más de una de esos enlaces con dos líneas, es poliinsaturado. Bien. ¿Okay? Excelente. Lo que nosotros hacemos es modificarlo utilizando nitrito, que es también otra molécula que está presente en los alimentos, ¿sí? Y que cuando llegan al estómago, lo que sucede es que en el estómago se secreta ácido como proceso de la digestión. Ese nitrito, en presencia de ácido, se convierte en otro gas, y ese que se llama dióxido de nitrógeno, y ese puede modificar al ácido graso a nivel de ese enlace de las dos líneas, el enlace insaturado. Si nosotros le agregamos ese... ¿Y qué hace allí ese óxido nítrico, ¿era? Ahí se llama dióxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno, ¿qué le hace a ese doble enlace de ese ácido graso poliinsaturado? Por una reacción química, que no vale la pena entrar en detalle, termina adicionándose a ese doble enlace. Entonces ahora queda si nosotros tenemos el carbono, ¿sí? El doble enlace, y a uno de esos carbonos se le hace un enlace carbono-nitrógeno. Ahora se forma una línea entre un carbono y un nitrógeno. ¿Y eso tendría alguna ventaja? ¿Qué particularidad le otorga ese nitrógeno a ese conjunto ahora? Si se forma ese enlace carbono-nitrógeno y se forma un grupo nitro, que es NO2, lo que le da ahora el ácido graso insaturado son propiedades beneficiosas. Hemos visto que se comporta igual que el óxido nítrico, siendo capaz de ejercer la vasorelajación. Yeah. También hemos visto en tanto modelos in vitro como en modelos celulares, como modelos animales, que tiene capacidad de tener acciones antiinflamatorias, es decir, de prevenir el desarrollo de procesos inflamatorios. También genera que algunas proteínas que se denominan antioxidantes, que se tienen que sintetizar en condiciones donde se está dando un daño para la célula, tienen que aparecer. Y estos compuestos nitrados, estos ácidos grasos nitrados, son capaces de ejercer eso. Y lo que tiene interesante es que se podrían formar en nuestro organismo cuando comemos ácidos grasos insaturados en presencia de nitrito. Y esa podría ser... Ustedes simulan, entre comillas, en el laboratorio, ese estómago, porque una característica que tiene el ambiente del estómago es que tiene un pH del orden del 2 punto y tanto, ¿verdad? Exacto, o sea, es ácido. ¿Ya? Para nuestros telespectadores, decir que el pH es 7, alrededor del 7, se le llama pH neutro. Cuando es sobre ese pH se le habla de alcalino, y cuando es bajo el 7 es ácido. Pero el pH o la acidez del estómago sería del orden del 2 a 3, parece, ¿no?
Eso es lo que favorece, eso sí, porque se secreta ácido clorhídrico como Ya. de forma natural durante el proceso de digestión de la comida. Eso es lo que hace ese ambiente. Nosotros le decimos que el estómago entonces se transforma como un bioreactor para la generación de estos compuestos, porque tenemos mezclado los ácidos grasos insaturados, el nitrito que viene de la comida, ya sea de los vegetales o de algún otro tipo de alimento, y el pH ácido, como tú decías, todo en el estómago. Y ahí es donde se da esa mezcla y se generan estos compuestos que ya hemos visto también de que pueden ser absorbidos y pueden ser trasladados a los diferentes tejidos del cuerpo humano. Y según el tejido donde terminen en su destino final, es el efecto protector que va a ejercer. Y acá esto podría ser, ¿sí? Por favor. esto podría ser algo muy interesante que podría también explicar los efectos beneficiosos de la dieta mediterránea, donde tenemos ácidos grasos insaturados que provienen del pescado, por ejemplo, y los nitritos que vienen de los vegetales. Entonces se podría aumentar la cantidad de la formación de estos compuestos, y de ahí podría ser una forma de explicar una parte de los efectos beneficiosos de la dieta mediterránea. Sí, esta dieta mediterránea que fue descrita por allá hace unos 70 y algo años, Sí. en los últimos tiempos se ha logrado ir explicando parte de los efectos beneficiosos que tienen esta riqueza en olivo, en frutas, en hortalizas, Exacto. ¿verdad? Oye, a propósito de ácidos grasos nitrados, ¿alguna relación beneficiosa en relación a plaquetas, ácido araquidónico? ¿Qué hay por allí? Sí, ahí hemos tenido diversos estudios con respecto a las plaquetas. Como ustedes saben, los espectadores deben de conocer, las plaquetas son fundamentales para el proceso de coagulación de la sangre. Cuando uno se corta, es necesario que esa sangre se coagule, pero para evitar el desangrado, pero también hay que evitar la coagulación o la formación de trombos no deseadas. Lo que hemos estudiado nosotros, y que es una base fundamental en nuestro laboratorio, es la modificación por nitración de un ácido graso en particular, que es el ácido araquidónico, ¿sí? Que son 20 carbonos con 4 dobles enlaces, que no vale la pena profundizar en su estructura, pero que cumple un rol fundamental en la fisiología celular y del organismo, porque es el sustrato, o sea, es lo que la enzima, que se conoce ciclooxigenasa, ¿sí? La utiliza para formar diferentes compuestos dentro del organismo. Andrés, solo un segundo. Sí, sí. A propósito del concepto, a propósito del concepto de enzima, que ya lo hemos usado 2 o 3 veces por allí, decirle a nuestros telespectadores, sin ser una explicación bioquímica que tú la podrías dar mucho mejor que yo, pero decirle que la enzima es un tipo particular de proteína que tiene la capacidad de hacer cambios en otras moléculas. ¿Ya? Dejémoslo por allí, yo creo, por ahora. Ahí va. Y bueno, esta enzima, la ciclooxigenasa, es una enzima fundamental que, por ejemplo, es la enzima que utiliza el ácido araquidónico para generar esos compuestos, y es la enzima en la cual los antiinflamatorios no esteroideos es sobre la enzima que trabaja, o la aspirina, ¿sí? Si la aspirina, por ejemplo, inhibe la actividad de esta enzima, inhibiendo, por ejemplo, la formación de compuestos que llevan a la coagulación sanguínea, por ejemplo, la formación de tromboxanos. Entonces, nosotros lo que hicimos es, en vez de actuar sobre la enzima, actuamos sobre el sustrato de la enzima, lo que agarra la enzima para modificar, que es el ácido araquidónico. Y vimos que si nosotros nitramos ese ácido araquidónico, somos capaces de inhibir a la enzima, a la ciclooxigenasa, de una forma cuasi irreversible, por un mecanismo diferente a los antiinflamatorios no esteroideos y también a la aspirina, y vimos que es capaz de proteger en procesos inflamatorios la agregación plaquetaria no deseada. Entonces, desde ese lugar es que nosotros estamos estudiando la fisiología de la plaqueta con nuestros compuestos. Oye, a propósito de lo que tú mencionabas, de que las plaquetas, cuando están en equilibrio, andan circulando en la sangre, y si se necesitan para detener una hemorragia, están allí, pero está el riesgo a que participen en un proceso trombótico cuando las condiciones están dadas, ¿ya?
Exacto. Y en ese sentido ustedes andan buscando, como algunos grupos también en el mundo por allí, formas de neutralizar, de disminuir esta actividad que tienen las plaquetas de unirse entre ellas y agruparse y eventualmente formar o participar dentro de un trombo. Y en ese sentido, comentarle, para la pregunta que te voy a hacer luego, hago este comentario, decirle a nuestros telespectadores que si esta es una plaqueta y esta es otra, para que interactúen entre ellas, hay moléculas, hay proteínas allí que están en la superficie de esta y en la superficie de la otra, y con otra proteína entre medio se van uniendo. Las interacciones entre las células, entre todas las células, se da a través de moléculas, en realidad, ¿ya? Y en este caso en particular, hay una molécula que, como tú sabes, está en la superficie de las plaquetas, que la voy a mencionar para que dé la explicación de la pregunta que te voy a hacer, que se llama GP2B3A, ¿ya? Exacto. Tiene un nombre en particular. Pero allí hay una enzima que ustedes han estado estudiando cómo inhibir esa enzima para disminuir la formación de activaciones entre las plaquetas, ¿ya? Exacto. Nosotros, ¿Cómo esa proteína... de eso? Esa proteína que tú hablas, la integrina GP alfa 2 B beta 3, en realidad, cuando la plaqueta está en su estado basal, no reactivo, está inactiva y supongamos que está así, ¿sí? En forma plegada. En la superficie, ¿sí?, de la plaqueta hay una proteína que se llama proteína disulfuro isomerasa, no importa el nombre, pero que lo que hace es, cuando interacciona, esta integrina ahora se activa y queda así. Cambia de forma. Sí, se despliega. No. Cuando está desplegada, ahora es capaz de interaccionar con otra integrina que está en la superficie de otra plaqueta. Y ahora sí, una integrina activada con otra integrina activada interaccionan. Y ahí es donde se comienza a dar ese proceso de formación del trombo a través de la interacción de las plaquetas. Nosotros lo que hemos estado buscando son, a través tanto de estos compuestos nitrados, como también con polifenoles y flavonoides que están en numerosos frutos, en numerosos alimentos, incluso, ya de paso contarles a los televidentes, que uno de los que estamos estudiando es el maqui, que estamos trabajando en conjunto con el laboratorio del doctor Fuentes. Si nosotros logramos que esa proteína que active a esa integrina, la podemos modular, de alguna forma podemos evitar que las plaquetas interaccionen entre sí en momentos no deseados. Y eso se llama, es la PDI, la proteína disulfuro isomerasa, y nosotros hemos visto que en determinadas situaciones nuestro compuesto nitrado es capaz de modificar a esta proteína PDI, y de esa manera también se evita que se active la integrina, y de esa forma evitamos que se agreguen las plaquetas, disminuyendo la agregación no deseada de las plaquetas. Sería como un agente antitrombótico en ese caso. ¿Qué pasa? La plaqueta tiene muchos mecanismos de activación. Entonces, como todo, uno no puede inhibir todo, porque nosotros necesitamos a las plaquetas para que nuestro organismo funcione de forma adecuada. Pero para evitar reacciones no deseadas es que esas drogas podrían interactuar con diferentes vías de activación de las plaquetas. Qué bien. Vamos a cambiar y acercándonos hacia el final de nuestra conversación, porque en la televisión los minutos cuentan. Cuentan. Andrés, por cierto, ha sido muy, muy grato esta conversación. Y algo tan complejo lo has logrado ir haciendo simple. Tú has estado también, tienes un modelo de una patología que es de tipo neurodegenerativa, que es la esclerosis lateral amiotrófica, y que se ha asociado con lipidómica y lípidos nitrados. ¿Qué hay de eso? ¿Algún avance, por favor? En la patología neurodegenerativa, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad que no tiene cura, en este caso, es una enfermedad
que la dificultad que tiene es que uno la diagnostica cuando aparecen los síntomas clínicos. Y una vez que aparecen los síntomas clínicos, la expectativa de vida máxima es de hasta 5 años. O sea que es muy difícil diagnosticar. Como todo, como la ciencia ha ido cambiando, hemos tenido la era deben haber escuchado, la era de la proteómica, la era de la metabolómica, y ahora nos encontramos en algo que se llama la era de la lipidómica. Y es que los lípidos pueden ser importantes en los distintos procesos fisiológicos. Lo vemos en la plaqueta, por ejemplo, pero también en el sistema nervioso central pueden ocurrir en estos eventos de neurodegeneración procesos inflamatorios. Y en esos procesos inflamatorios los lípidos juegan un rol fundamental. Entonces, nuestro objetivo en estos estudios que se llaman de lipidómica es buscar en la sangre, en el plasma o en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, marcadores lipídicos que nos indiquen si una persona es propensa a desarrollo de la enfermedad, va a tener la enfermedad, o si nos permite desarrollar algún tipo de terapia en un futuro muy lejano, o sea, no es de algo rápido, pero sí de acuerdo en concordancia a encontrar distintos mediadores, distintos compuestos derivados de lípidos, poder pensar en desarrollo de terapia dirigido a eso. Y para eso es que nosotros miramos si hay cambios en alguno de estos derivados de lípidos, tanto en el plasma como en el líquido cefalorraquídeo. Eso en modelo humano, porque en modelos animales hemos ya visto que hay algunos mediadores lipídicos, sobre todo de corte proinflamatorio, ¿sí?, de estímulo de los procesos inflamatorios, que están aumentados en el modelo animal de esclerosis lateral amiotrófica, y eso nos puede redirigir a obtener en un futuro alguna droga que module esas vías. Sí, todos estos avances a nivel de ciencia básica, inicialmente gente podría pensar, pero ¿qué importancia tiene eso? No, es que en algún momento esa información, ese conocimiento Exacto. Que se va generando puede dar lugar a buscar una terapia, ¿verdad? Exacto, porque en la ciencia es, digámosle, una pirámide. Lo que uno ve cuando va a la farmacia y compra la droga que tiene que tomar, ve la punta de la pirámide, pero en la capa más abajo está lo que nosotros hacemos, que es la ciencia básica. Sin eso, sin esa base, no van a llegar a la punta. Sí, hay quienes han establecido que para llegar a tener un fármaco han pasado 10, 15 años de trabajo en la búsqueda de ese fármaco. Exactamente. Andrés, que te queremos agradecer en nombre de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca el hecho que hayas accedido a esta conversación, interesante conversación sobre tus investigaciones. Y antes ya nos has contado algo de tu ciudad y también del país, ¿ya? Gracias, Andrés. Un placer y a las órdenes. Estimados telespectadores, hemos estado conversando con el doctor Andrés Trochansky de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay. Con él hemos conversado de nitración de lípidos, hemos hablado de plaquetas, de cómo inhibir estas células para que no formen trombos, y también finalmente, hacia el final de la conversación, hemos hablado de cómo este concepto, tratamiento de los lípidos en el contexto de la lipidómica es importante para eventualmente buscar soluciones terapéuticas en el largo plazo, por cierto, de enfermedades neurodegenerativas. Estimados telespectadores, gracias por acompañarnos en este capítulo y les esperamos para otra oportunidad. Nos vemos en Más Conocimiento pronto.